אפשר לתקן. Dice ספר החינוך, מצוות בית דין להרוג בסייף המחויב. Esta mitzvah consiste que el beit din mata con saif, es decir, con una espada, al mejuyab, al que tiene pena de muerte. Esta es una de las 4 mitot beit din, una de las 4 ya la estudiamos, el henek. Esta es la mitzvah del saif. Esta mitzvah recae obviamente sobre el beit din, no sobre una persona cualquiera, pero de todas maneras, a pesar de que la mitzvah recae sobre el beit din, vamos a estudiar Bezrat Hashem cómo nosotros podemos aprender de esto. Shnitztavinu la'arog, tenemos la mitzvah de matar. Aovrim al ktsat mitzvot Torah, tenemos la mitzvah de matar a los que transgreden a ciertas mitzvot de la Torah, besaif, con la espada. Desde adin ikra le raboteinu, zal, como la Gemara llama este tipo de muerte, lo llaman hereg. Ve'i mitakala, y en comparación a las otras, es una mitad leve, es decir, es menos grave que las otras. Mikol makom, henek kala yuter mimena. De todas maneras, el helek se considera menos sufrida que esta. Por eso habíamos estudiado anteriormente que el helek se le da a un asesino normal. Normal porque vamos a ver a qué se refiere acá. ¿Quién es uno de los que se mata con esta pena de muerte del saif? Amake avdo, el que golpea y mata a su esclavo, a su propio esclavo, afilu knaani, incluso que sea un esclavo goy. Ve'u shemet tajat yado, obviamente si es que se murió. Si lo golpeó y no se murió, no. Pero si lo golpeó y se murió, entonces el amo, el dueño del esclavo, tiene pena de muerte besaif. Shenemar nakom y nakem, la palabra nekama es como venganza, pero Uba Pegush lo explica en Hazal, shiareg makeu, que hay que matar al que lo golpeó, besaif. Cuando katabti lemala sharamban zal, lo imne, el Ramban tiene un perush al Sefer HaMitzvot del Rambam. El Rambam es el primero que numeró todas las 613 mitzvot. El Ramban tiene un comentario sobre el libro del Rambam y muchas veces discuten en cómo contar las mitzvot. Cuando algunas se cuentan como 1, otras se cuentan como 2, hay discusiones. El libro del Sefer HaChinuch que estamos estudiando por lo general sigue el Rambam. Pero de todas maneras el Sefer HaChinuch se da el trabajo de marcar ciertas diferencias. O sea, acá también dice que ya mencionamos que el Ramban, lo imne, él no cuenta las arba mitot beidin, y arba mitzvot como Rambam zan. Según el Rambam, cada una de las 4 mitzvot se cuenta como una mitzvah por sí misma dentro de las 613, mientras que el Ramban no la cuenta cada una por sí misma, sino todas juntas. Pero de todas maneras, el Ramban obviamente tiene que numerar otras mitzvot diferentes para que coincida con el número de 613. Es decir, no hay majloket de cuáles son las mitzvot, sino hay majloket en cómo contarlas. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, Mishorshein mitzvazo, la lógica de esta mitzvah. ¿Por qué el que mata a su propio esclavo tiene pena de muerte? Sheratza aquel quería Hashem la'akor, arrancar, mitoch umato akdosha. Hashem quería eliminar dentro de su pueblo, el pueblo Kadosh, Am Israel, roa alev, la maldad, ve'achzariut agdola, y la crueldad. Valken tzivta, y por eso dijo esta mitzvah, shekol mi sheigbar alav ka'akas, todo el que se le presente tan fuerte su kaas, su enojo, gadol kolkach, tan grande, sheyake akaat mavet, que golpee en un golpe de muerte a Abdo, sheu bebeito, que está en su casa, ve'en lo moshia, el esclavo está en su casa y no tiene nadie que lo salve, es decir, el esclavo depende absolutamente de su amo, no tiene ninguna otra persona que lo defienda. Entonces el que hace eso es una acción de absoluta crueldad y por eso sheyumat oseze, hay que matar al que hace esto. Y es un hidush. ¿Por qué es un hidush? Afal pisha eved kinyan kaspo, el esclavo es una propiedad, es un kinyan kaspo, es algo que adquirió con su dinero. La persona fue y compró el esclavo, él le pertenece. Veibed et mamono bemoto. En el fondo, el que perdió con la muerte del esclavo es el mismo que lo mató, porque ahora no tiene esclavo. Entonces podríamos pensar de que ya tuvo un cierto castigo por haber matado a su esclavo. Pero la Torah nos enseña que no. Afal piken, a pesar de todo, y a Areg, hay que matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que matarlo? Ahar she'igbir ka'aso, por cuanto que él se permitió a sí mismo
fortalecer tanto ese enojo al nafsho, sobre su alma, kol kach. Entonces, din ra'ui vekasheru es lo correcto y lo apto. Mishpatei Hashem emet tzadku yachdav. Entonces, el mishpat de Hashem de matar a este asesino es lo correcto y todas las leyes de Hashem son correctas una con la otra. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo el Sefer HaMitzvot es que se trata de una persona que por su enojo se comporta con mucha roa lev y con crueldad. Es decir, estamos hablando de una persona que quizás no es tan cruel en lo normal, quizás no es tan malo en lo normal, pero de todas maneras en el momento del enojo se manifiesta esa crueldad, se manifiesta ese roa lev. Y a pesar de todo, yo podría decir, bueno, estaba enojado, no estaba en su sano juicio, pero a pesar de todo, Hashem quería eliminar esas cualidades dentro de su pueblo y por lo tanto hay que matarlo. Me preguntan acá en el chat por qué no hacemos lo mismo cuando una persona mata a un animal. También podríamos decir que es cruel, y es cierto, seguro que hay un nivel de crueldad, pero no es tanta la crueldad. Porque el concepto de crueldad es cuando una persona, ¿qué le permite a una persona ser cruel? La crueldad viene de la palabra achzariut en hebreo, significa achzar, como solamente extraño. Lo que me permite hacerle daño al otro es que yo no me identifico con su dolor. Me siento absolutamente extraño a él. Entonces, cuando eso pasa con un ser humano, es muy grave. ¿Cómo puede ser que te sientes tan diferente de un ser humano hasta el punto que lo puedes hacer sufrir sin que te duela? Pero cuando es un animal, a pesar de que también ahí es crueldad, pero es relativamente algo más comprensible, porque al fin de cuentas, efectivamente, eres distinto que un animal. Mientras más parecido sea de ti, deberías ser más piadoso. Y cuando no es así, significa que eres más cruel. La crueldad es la actitud de manifestarse como un extraño cuando debería ser lo contrario. Por eso es que personas que son crueles con seres humanos y muy misericordiosos con animales, significa que en el fondo son más animales que seres humanos. Pero bueno, el punto acá es que la persona pierde su criterio. Es una persona que al estar enojado se manifiestan midot en un nivel que normalmente no tiene. Es decir, no es que siempre es cruel o siempre tiene roa lev. Porque no estamos hablando de que él maltrataba a su esclavo. Estamos hablando de una persona que porque se enojó, mató a su esclavo. Es decir, en la manifestación de su crueldad y de su mal corazón es solamente en el nivel de enojo. Cuando una persona está enojada, la regla es que Adam nikar beka'aso. Una de las tres cosas que como revelan cuál es el nivel de la persona es cuando está enojado, ¿cierto? Los otros dos son el kos, la taba, la copa, y el otro es mamonó, quizó, cuando la persona está con temas en que el dinero está involucrado en dinero. Pero cuando este factor es el kas, es decir, la persona que está enojada, eso la hace no pensar. Y cuando no piensa, se nota que midot tiene. Es decir, puede ser que esta persona era cruel siempre, solamente que no se comportaba con crueldad, no se comportaba con roa lev, porque tenía buenos modales, porque tenía miedo de la policía, porque la vergüenza, por presión social, puede ser mil cosas. Pero cuando está enojada, la persona se le despierta su actitud normal. A propósito, si lo comparamos con el tema del kosó, el tema del tomar el vino, eso es uno de las ideas que decía Rabbi Zoel Salanter, que por qué tomamos vino en Purim, para saber en qué estado estamos. Cuando una persona está durante el año comportándose bien, quizás lo está haciendo porque se está controlando. ¿Cómo sabemos si internamente es una buena persona? Bueno, le damos un poco de alcohol, le anulamos la mente y vemos cómo se comporta. El CAS funciona exactamente igual. El CAS funciona porque el CAS revela el estado verdadero de la persona sin los filtros mentales de autocontrol. Entonces es peligroso enojarse, porque generalmente uno en su corazón está más atrás que en su cabeza. Yo puedo saber que es malo hacer tal cosa, pero igual quizás mis instintos todavía me empujan a hacerlo. Por eso es que el enojo es tan peligroso. Porque una persona se enoja, pierde el filtro de la mente y se le sale todos sus instintos que tiene no trabajados. También el Orjot Tzadikim decía que una de las formas de averiguar si una persona es un buen amigo, tú quieres saber si esta persona es un buen amigo, entonces lo que recomienda el Orjot Tzadikim es hacerlo enojar. Hazlo enojar y ahí ves si él reconoce un error. Una persona que es capaz de reconocer un error mientras está enojado, eso muestra un gran nivel de persona. Porque si reconoce el error cuando no está enojado, todavía lo puede hacer de forma forzada, como que se obliga a sí mismo.
Pero cuando es capaz de reconocer un error cuando está enojado, significa que es una gran persona. Pero obviamente hay que tener cuidado con hacer enojar a personas, ¿sí? Alguien me contó que en Shidujim una vez trató, en una pquillá, quiso hacer enojar a la bajurá con la cual estaba saliendo. No es muy recomendable eso. Quiso aplicar esta técnica, porque fue la última vez que salieron. Pero bueno. En todo caso, lo que vemos acá es que el enojo hace entonces que la persona pierda su criterio. Ahora, lo que quiero decir, Ulay Bejolofen, aprovechando la oportunidad para entender cómo funciona esto, en verdad, hay una contradicción. Por un lado, hay fuentes, una de ellas es Reb Chaim Vital, que dice que el enojo existe solamente cuando hay gava. Detrás de todo enojo hay gava. Si uno no tuviera gava, no se enojaría. Porque la gavá me hace querer que las cosas sean a mi gusto. Me molesta mucho cuando alguien no está haciendo lo que yo quiero. Digamos que yo soy el amo y mi esclavo hace algo que considero que no debería hacer. Y eso me toca mi orgullo y además me molesta. Entonces, por eso es que ahí se llegan a estos niveles de enojo. Si una persona fuera extremadamente humilde, no se enojaría. Y lo vemos eso porque la Mishnah en Pirkei Avot, en Perek habla de 4 niveles de enojo. Hay 4 niveles de personas que se enojan. Son 4 niveles, ¿sí? Está el que se enoja fácil y se le pasa fácil. Está el que se enoja difícil y se le pasa difícil. Y está también el que se enoja fácil y se le pasa difícil, o el que se enoja difícil y le pasa fácil. Todas las opciones, ¿cierto? Una persona que se enoja con dificultad y no se enoja fácil, digamos, kashel hijos, y se le pasa rápido, dice la Mishnah, es un hasid, porque se enoja muy poco. Sería un nivel ideal, es el nivel más alto que menciona la Mishnah en Pirkei Avot. No se enoja con facilidad y cuando ya se enoja se le pasa rápido. Está muy bonito. El problema es que el Mesilat Yesharim en Perek Yud Aleph, cuando menciona los niveles de Kaas, agrega un nivel más, que no está escrito en la Mishnah, que dice que cuando una persona es como Hillel, que no se enojaba, que era muy humilde, no se enoja nunca. ¿Qué quiere decir? Que la Mishnah en Pirkei Avot nos está hablando de una persona que, sin entrar para que se enoje, afile un poco, tiene que tener algo de gava. Si tuviera una humildad absoluta como Hillel, no se enojaría. Y me mete esa Gemara que habla de Hillel. Todos conocen la historia de las 2 personas que apostaron de que van a hacer enojar a Hillel. Entonces fueron el viernes, cuando se estaba bañando, empezaron a molestarlo, preguntarle preguntas tontas y todo eso. Y Hillel no se enojó. Y de ahí la Gemara trae una raya de ¿qué? No de que no era enojón, sino de que era humilde. ¿Por qué no trae una raya de que no era enojón? Si lo que ellos querían era hacerlo enojar, y él no se enojó. Porque vemos ahí que por el enojo hay un nivel de molestia que todo el mundo se enojaría, si no fuera porque es humilde. El nivel más alto de enojo es kashel hijos, no es leolam loco es. La Mishnah no dice que puede no enojarse nunca, porque el nivel de enojo no se puede reducir a 0. Sí se puede reducir a 0 si eres humilde, pero en la mitad misma del enojo se puede llegar hasta un límite muy bajo, pero no 0. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay un nivel de enojo que es correcto incluso tener. Es correcto tener un cierto nivel de enojo. Lo que no es correcto es tener ni siquiera un nivel de gavá. Cuando el Rama menciona de que hay que irse al extremo en una midá, se refiere a la gavá. La gavá hay que irse al extremo, es decir, lo ideal sería llegar a un punto en el cual la persona no tiene nada de gavá, 0. Pero en el CAS no es así. En el CAS el punto ideal es el punto medio. Es decir, que una persona siente, pero dice el Rambam, no es como un muerto que no siente, que meche y no magish, pero al mismo tiempo no se enoja y ni pierde el control. Entonces, quiero tratar de explicar esto porque es un poco profundo. Me están preguntando acá en el chat. Si una persona tuviera humildad, no se enoja, ¿cierto? Eso es lo que dijimos de Hillel. Quiere decir que el Hasid que se kashel, hijos, y noach lirtzot, que se enoja muy poco, tiene un cierto nivel de gava, ¿cierto? Pues si se enoja tiene un cierto nivel de gava. Pero eso es lo que quiero decir, que no necesariamente. Hay un tipo de enojo, hay un tipo de kas, no usamos la palabra enojo porque confunde. Hay un tipo de kas que se manifiesta como enojo. Es enojo, la palabra kas la traducimos como enojo. Eso hay que eliminarlo a 0. ¿Por qué? Porque hay que llegar a un cierto nivel de humildad tan alto de que ya no haya nada de enojo. Entonces, en ese sentido, el kas hay que eliminarlo.
Pero hay otro tema, que es el nivel de sensibilidad que tiene la persona frente a las molestias. El punto ideal acá no es ser un apático que no siente las molestias. Uno sí tiene que sentir las molestias, tiene que molestarle las molestias. No en el punto que se enoje, no en el punto que tenga caos, pero sí en el punto que las sienta. Una persona que no siente las molestias tiene un grave problema, porque eso quiere decir que alguien lo está pisando y él no se da cuenta. Tiene un problema y no lo va a resolver. Su hijo está haciendo algo incorrecto y no le va a decir nada porque ni siquiera se da cuenta. Entonces, en el nivel de sensibilidad a las molestias, hay que estar en el punto medio, no en el extremo. Uno sí tiene que sentir las molestias, en la medida correcta, sin exagerar, pero un poquito sí. Pero en el nivel de enojo, no. ¿Qué significa enojo? No sé si la traducción en español es correcta, por eso es complicado usar palabras en español. El tema es así. Cuando una persona se enoja, dice el Mesilat Yesharim, la característica especial que tiene es que pierde el criterio. Se vuelve loco. Hace cosas, dice el Mesilat Yesharim, que él después quizás se va a arrepentir de haber hecho. Cosas destructivas. Como el ejemplo que estamos estudiando en esta mitzvah. ¿Qué es lo que dice la mitzvah Nun? La persona va, se enojó con su esclavo y lo mata. ¡Qué absurdo! Está haciéndose un daño a sí mismo. ¿Qué lógica tiene que una persona porque se enojó con su esclavo lo mate? ¿Para qué? ¿Qué gana con eso? Si ya perdió, ahora perdió el esclavo, ¿no sería mejor educarlo o enseñarle o lo que sea? No tiene ningún sentido. Y es lo mismo que dice la Gemara, Ameshaber kelim bejamato, el que rompe sus utensilios porque está enojado, y es como si fuera que está haciendo abodazara. ¿Qué significa que una persona toma sus propios platos y los rompe? ¿Qué lógica tiene eso? Estás enojado, besar, haz algo útil con tu enojo. Pero ¿por qué te haces daño a ti mismo? ¿Qué sentido tiene? Eso es una actitud ilógica. Esa combinación de una reacción ilógica por el enojo se consigue solo con Gava. Si una persona tuviera el nivel más alto de caos, pero no tuviera nada de Gava, no perdería el control de sí mismo. Le dolería, sentiría un problema, pero no se volvería loco. Él diría, esto me duele mucho, se pondría a llorar, no sé, haría algo, pero no sería daño a sí mismo. No haría algo tonto, no haría algo destructivo. La combinación entre el Kaas y la Gavá es lo que hace que la persona se vuelva loca. Se comporta como un loco, como dice el Orjot Tzedijim, hablando del que tiene Kaas. Él dice, se parecen a los Meshugaim. Cuando una persona está enojada de verdad, se comporta como un Meshugá. ¿Mejor o no? Todos hemos visto alguna vez una persona enojada en ese estado. ¿Mejor? Eso es un Meshugá. Pero no es Meshugá de verdad. Está Meshugá ahora porque está enojado. Pero eso es solo cuando tiene orgullo. Si no tuviera orgullo, eso se elimina por completo. Es decir, si tiene mucha gaba, va a estar muy loco. Si tiene menos gaba, va a estar menos loco. Hasta que va bajando su nivel de locura, hasta que llega a cero y ya no pierde Bijlal esa, ¿cómo se llama? Yeshuva Dat. La gavá, junto con el kaas, solo esa combinación hace que la persona pierda su tranquilidad mental. Si va bajando el nivel de gavá, todavía puede ser que sienta una molestia desproporcionada, dependiendo de cuánto kaas tiene, pero no va a perder su criterio, porque el criterio se pierde solo si hay una dosis de gavá. ¿Se entiende lo que digo? Por lo tanto, si una persona tiene humildad, mucha humildad, no se va a enojar nada, es decir, va a tener Yeshuva Dat, pero eso no significa que no sufra por las cosas, y quizás sufre incluso demasiado por las cosas, dependiendo del nivel de kaas que tenga. Si tiene mucho kaas, va a sufrir mucho. Y quizás, si es kashe lirtzot, significa que va a estar 5 años sufriendo por algo que pasó hace 5 años atrás. También conocemos gente así, ¿no? Una persona que te dice hace 5 años, no es que está enojado, no es que va a ser una tontera por eso, ¿cierto? Pero él sigue sufriendo por algo pequeño que le pasó hace años atrás. Eso es kashe lirtzot. Y el Noach Lijos es una persona que por algo muy chico, que nadie se da cuenta que está pasando, una molestia pequeña, y ya está molesto. No molesto enojado, sino molesto sufriendo, frustrado. Eso es el concepto de Kaas. Es decir, la escala de Kaas no mide qué tan loco te vuelves cuando estás molesto, sino cuánto sufres, cuánto desproporcionas la molestia, cuánto tiempo te dura hasta que se te pasa. A diferencia de la Gavá, que cuando se suma con el Kaas, te convierte en un loco. Esos son los dos parámetros. Lo que dice el Chaim Vital, que detrás de todo enojo hay Gavá, se refiere a este enojo de volverse loco. Y en eso, dice el Rambam, en Perek Bet Ilhot Deot, que hay que irse al extremo. Uno tiene que llegar a un nivel de que no tenga nada de ese enojo. Porque obviamente, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un Yehudi?
¿Qué es lo peor que le puede pasar a un yudí? Que pierda su capacidad de control, que pierda su capacidad de elegir. Lo más importante en la vida es la bjirá hofshit. Cuando uno está enojado al nivel de que perdió su control, perdió su yeshuva, no puede decidir, eso es terrible. Por eso es el Rambam en eso absolutamente prohibido. Incluso cuando hay que mostrarse enojado, fíngelo, dice el Rambam. Casa panim. No estés enojado de verdad, porque imagínate que tu hijo enojón, digamos que tu hijo necesita verte enojado de verdad, así vuelto loco, romper un plato, besar, hazlo, pero que sea solamente fingir. No sé si es tan probable que haya que hacer eso, pero supongamos que fuera necesario, no hay problema, tienes que hacerlo como un show, no tiene que ser verdadero, internamente tienes que estar tranquilo, porque perder el control eso es prohibido absolutamente. Pero en PDK, el Fijot de Hotel Round dice que el CAS tiene que estar en el punto medio, porque no está hablando de esa locura que se le viene a la persona, sino está hablando del nivel de sensibilidad que tiene. Ahí no hay que ser una piedra, ni tampoco hay que ser un sensible extremo, hay que estar en el punto medio. Entonces, por eso digo, cuando hablamos de la palabra kaas, hay que entender en qué contexto estamos hablando, cómo se traduce la palabra kaas. A veces vamos a usar la palabra kaas como enojo, lo que nosotros llamamos enojo, y nos referimos a esta persona que pierde control de sí mismo, que pierde su criterio, pero a veces vamos a hablar del enojo en el sentido de la extrema sensibilidad, el kaas en el sentido de la extrema sensibilidad, que es una persona que sufre demasiado por las cosas. Y la realidad de todo esto, para terminar, es la contradicción en la Gemara de Rabbi Yosef. Rabbi Yosef sabemos que era muy humilde. La Gemara dice que cuando se murió Rabbi Yehuda así, se acabaron los humildes y viene Rabbi Yosef y dice, no, estoy yo. Está el humilde Rabbi Yosef. Por otro lado, la Gemara dice que hay 3 personas que su vida no es vida. Es decir, que sufren mucho. ¿Quiénes son las 3 personas que no pueden vivir? Los Rachmanim, los Rathanim y los Aninei Adat, dice la Gemara. ¿Qué quiere decir? Los que son muy misericordiosos, tienen mucho Rachamim, entonces están todo el tiempo sufriendo por cualquier problema que hay en el mundo. Este está sufriendo, el otro está mal, el otro no tiene dinero, este está enfermo, y él no puede vivir porque sufre demasiado, demasiado sensible. Y lo segundo es el Gat Hanim. Si lo traduciéramos literalmente como se suele traducir, es una persona caliente, pareciera ser un enojón. Y lo tercero es el Aninei Adat, es una persona que es muy delicado, como que muy, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, pero Aninei Adat es una persona Istenis, ¿sí? Una persona que necesita que las cosas sean de una determinada manera y cualquier cosa ya lo molesta. Esas 3 personas no pueden vivir porque obviamente cualquier molestia lo sufren mucho. La pregunta que se pregunta es, dijo, ¿era una contradicción? Si Rabbi Yosef era tan humilde, ¿cómo puede ser que tenía estas 3 cualidades? Rabbi Yosef dice, yo tengo estas 3 cualidades. Rahman, Rathan y Aninei Adat. ¿Cómo puede ser si él dijo que era humilde? La respuesta es, son 2 temas distintos. Cuando él es Rathan, lo segundo que menciona no se refiere a enojo, sino se refiere a esta sensibilidad frente a las molestias. Y eso se ve por el contexto. También los que son Rahmanim, los que son Aninei Adat y los que son Rathanim, son personas que son sensibles, es decir, sufren por las cosas más de la cuenta, y por eso su vida no es vida. No está hablando de enojo en el sentido de perder control. Hasbe Jalila de decir de Rabbi Yosef que él perdía control de sí mismo. Seguro que no, era humilde, muy humilde. Entonces no podía llegar a ese nivel de enojo, seguro que no, pero sí era sensible. Y por eso es que sufría por el dolor ajeno, por eso es que le molestaban ciertas cosas. Y también era Rathan, es decir, simplemente las molestias le molestaban. Entonces son 2 temas distintos. Acá, en nuestra mitzvah nun, estamos hablando de una persona que cuando se enoja, tiene kaas, es decir, no es solamente enojo, perdón, no es solamente kaas, sino que es kaas junto con gavá. Y eso es lo que hace que la persona pierda su criterio y se comporte como un animal de forma ahzarí y llega a matar a su esclavo. Entonces dice la Torá, esa persona hay que matarla. Porque Hashem quiere enseñarnos, más allá de que, como dijimos la otra vez, es poco probable que una persona que el Beit Din la llegue a matar, es difícil. La Torá nos enseña, acá hay una enseñanza. La enseñanza es inaceptable que una persona llegue a ese nivel de enojo. Ese nivel de enojo donde la persona pierde su control de sí mismo, es capaz de hacerse daño a sí mismo, eso es algo inaceptable. Y si hay algo así, que llega incluso a matar a alguien, hay que matarlo. Para enseñarnos la gravedad de la pérdida de control. Entonces está bien que uno de repente sea sensible, se frustre por algo, ok, pero no hay que perder control. Perder control es algo no aceptado dentro del judaísmo. Bueno, eso por hoy. אפשר לתקן.